Antes de irnos a la pausa, les había comentado que tenemos una entrevista vía Skype bastante interesante con Gustavo Olivo, un español quien nos va a hablar de las situaciones laborales en diferentes países. Bueno, en este caso en particular nos va a hablar de la Unión Europea y algunas pizcas también de aquí de República Dominicana. Así que disfruten. Para tratar el tema sobre los derechos laborales, nos encontramos en una entrevista vía Skype con Gustavo Oliva, quien es un consultor político. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Linda, gracias. ¿Y tú? Todo bien, gracias por aceptar esta invitación a la Caja Verde. Vamos a comenzar de una vez con las preguntas y es, ¿cuáles son los criterios para definir legislaciones laborales en No te diferentes oigo, he perdido el países? sonido. Te repito. Ahora, ¿Cuáles son los criterios para definir legislaciones laborales en diferentes países? en España principalmente y en el contexto europeo se toman como fuente de derecho principalmente las constituciones. En el caso español, la Constitución del 78 recoge derechos fundamentales como el derecho a la libertad sindical, a la asociación, a la huelga, el derecho a un trabajo digno, una remuneración suficiente, entre otros. O el derecho, por ejemplo, a tener asistencia de la seguridad social en caso de desempleo. Y en ese orden, ¿cómo se organizan los sectores? Cuando me dices sectores, te refieres a los A los sectores sindicatos y organizaciones y demás que de ya toman los sindicación. trabajadores. El modelo europeo difiere bastante del dominicano. El dominicano suele estar muy segmentado. Se organizan por sectores y por regiones. Tiene el criterio territorial y el criterio sectorial. En España y en Europa en general, los sindicatos son grandes sindicatos mayoritarios que actúan a nivel del territorio nacional, son de ámbito nacional, y en realidad hay tres grandes sindicatos. Dentro de ellos se organizan las distintas secciones por ámbito de actividad de los trabajadores, pero son sindicatos con una proyección universal y de ámbito nacional. Ok, ¿y qué nos podría decir un ejemplo en ese mismo orden de cuál es el alcance que tienen las huelgas que hacen los trabajadores y la forma en que las realizan? Bien, a nivel nacional, que son las que tienen más repercusión, en 2010 y 2012 hubo dos reformas de la legislación laboral para enfrentar el contexto de un desempleo sangrante. Ahora mismo en España tenemos un 21% de desempleo y hace 4 años había un 27% de desempleo. Con cada reforma laboral hubo una contestación de los sindicatos y la organización de huelgas generales, es decir, de paros generales de trabajo a nivel nacional que movilizaron a 200, 300 mil personas Eso es mucho. a lo largo y ancho del territorio. Recientemente nos llegó una información sobre manifestantes que chocaron contra la policía en varias localidades de Francia durante protesta por una reforma laboral. ¿Qué nos podría argumentar sobre eso? Entra dentro de la dinámica que desde que estalló la crisis económico-financiera en el 2008 está extendiéndose por Europa. Déficit presupuestario de los estados y necesidad de recortar el presupuesto, de aminorar el tamaño del Estado y de contribuir a la flexibilización del mercado. Es decir, el Estado retira prestaciones y retira protección social al empleado. Por ejemplo, en este caso concreto, el de Francia, se refiere a un aumento del horario laboral, a una menor protección por el desempleo y más facilidad para despedir y contratar del empresario. Es decir, un despido saldría mucho más barato ahora a un empresario francés que antes de la aprobación de esta reforma. Wow, qué mal. Y en ese mismo orden, en Venezuela también hace poco se anunció de que el gobierno declaró no laborables los días miércoles y jueves sumado al viernes. Esta razón había sido para abaratar los costos de la factura eléctrica. Entonces, en este caso, los venezolanos solamente trabajarían lunes y martes hasta las 1:30 de la tarde. Entonces, ahí se redujo casi un 90% las horas que van a estar laborando.
No sé en realidad si en ese mismo orden también se reduciría el pago, porque de lógica sería entonces eso si solamente van a trabajar 2 días a la semana. ¿Qué consideras sobre este hecho? Un despropósito, sinceramente, sin ninguna acritud, un despropósito. Porque sí, en teoría, una reducción laboral tan grande debería llevar una reducción proporcional del salario. Y bueno, dudo mucho que recibiendo un salario que sea un 40 o un tercio del que recibe una persona normalmente sea capaz de hacer frente a gastos básicos. Pero yo creo que fíjate que esa medida tiene más que ver con el contexto de crisis profunda en el que atraviesa Venezuela que con aspectos laborales. ¿Cómo Pero sí, afecta? Claro. dime, perdón, disculpa. No, no, claro, claro, siga. Y en realidad lo que considero un despropósito en primera instancia, no le veo ninguna repercusión positiva en el aspecto laboral. ¿Y cómo afecta el paro, reducción del trabajo, al desarrollo económico de los países? En el caso particular, podríamos mencionar aquí a Venezuela, que todos sabemos de la crisis en la cual está inmersa, pero también nos gustaría que nos abordara ya el tema de la Unión Europea. En realidad, fíjate, Lisbeth, que la mecanización del trabajo debería hacer que el trabajo en sí, el trabajo manual o intelectual, se redujese al mínimo. Es decir, deberíamos seguir una tendencia que fuese hacia la reducción de la jornada laboral, de manera que el trabajador tuviese más espacio libre para dedicarlo al ocio. En ese sentido, sería todo un éxito. En este caso, en el concreto, dentro del marco de la actual crisis en Europa, el tema de la reducción de la jornada laboral está más enfocado a otra necesidad, que es la necesidad de repartir el trabajo que existe ahora mismo. Es decir, si antes había un trabajo en el que un trabajador ganaba 2.000 euros, por ponerte un ejemplo, ahora ese trabajo se realiza a jornada parcial y se distribuye. Se distribuyen las horas, se distribuyen los salarios. Es una medida orientada básicamente a recuperar parte del trabajo, aunque no sea con la misma masa salarial, con el mismo poder adquisitivo, pero reincorporar al mercado de trabajo a gente que no está activa actualmente. Entonces eso vendría siendo de que el trabajo que antes hacía una persona ahora lo hacen 2 personas. Medio Exacto. tiempo y medio tiempo. Y regularmente con un salario más bajo. Ha sido otro de los efectos de la crisis, la devaluación salarial. Para ser más competitivos, en lugar de realizarse una inversión para producir servicios de mayor valor agregado, se compite a la baja, reduciendo los salarios para vender productos más baratos. Aquí en República Dominicana las horas máximas de trabajo son 8 horas. Pero allá en España, bueno, en Europa, para hacerlo un poquito más general, ¿cuántas horas se debe trabajar por día o por semana? El marco legal es exactamente el mismo. El mismo que el que marcan los convenios internacionales de la Organización del Trabajo y de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Hay excepciones, sobre todo los que nos aventajan a los países del centro y del sur de Europa, son los países nórdicos. Ellos tienen por ley, en Suecia, Noruega y Finlandia, tienen 7 horas de trabajo semanal. O sea, trabajo diario, perdón. 7 horas de trabajo diario, 35 horas de jornada semanal. En España en concreto, que es el caso que mejor conozco, ese horario de 35 horas semanales lo tienen los empleados públicos, los empleados de la Administración General del Estado. De vuelta en la Caja Verde hablando sobre el Día del Trabajo, ese día que se conmemora las reivindicaciones sociales que hemos tenido los trabajadores para poder reclamar nuestros derechos. Estamos en una entrevista vía Skype con Gustavo Olivo, así que sigan disfrutando de esa segunda parte. En el caso particular de España, tengo entendido de que tienen un ejemplo reglamentado dentro de esas 8 horas
una cantidad de tiempo, creo que son 40 minutos para el desayuno en la mañana y luego son 3 horas de almuerzo. Un poquito más. Por ley se establece un mínimo obligatorio de 20 minutos de descanso en la mañana para realizar, como bien decías tú, el almuerzo. A partir de ahí ya depende del acuerdo a que a nivel particular llegan empleador y empleado. Aquí ya a lo que creo que te refieres son los horarios, tiene que ver con los horarios de aquí. Por ejemplo, en Dominicana, muchas instituciones públicas abren a las 7:30 de la mañana. Sí. La mayoría de trabajos de oficinas, bancos, tiendas, abren a las 8 de la mañana. Sí. Aquí ya a las 9 de la mañana. ¿Y ustedes salen? Se suele salir sobre las 7 o 8 de la tarde, precisamente por lo que comentabas tú, por ese intervalo que hay a la hora del almuerzo, que aquí se prolonga hasta casi 2 horas. Y que allí en Dominicana suele ser de 1 hora escasa. Sí, sí. Precisamente en la actualidad hubo un debate parlamentario para racionalizar el horario y tener horarios que permitan conciliar la vida laboral con la vida familiar, disponer de más ocio. Por el hecho de que tener estos horarios tan desajustados hacía que la jornada laboral se prolongase tanto que llegaba casi al final del día. ¿Y qué nos podría decir sobre cómo se tratan las vacaciones en Europa? Las vacaciones en Europa, por norma general, son un poquito más largas que en Dominicana. En Dominicana, corrígeme si me equivoco, suelen ser de 2 semanas. En España, por ejemplo, es un mes remunerado, anual. Hay otros países que están un poquito más aventajados, que son más generosos en ese sentido y que llegan incluso hasta las 5 semanas, los 25 días laborables. Pero por lo general, el disfrute vacacional del que dispone un empleado europeo dobla, como mínimo, el que tiene un trabajador dominicano. Y siempre es remunerado, por ley es remunerado. Sobre la maternidad, que es un caso que hay mucha controversia sobre cuál es el tiempo que debe tener una madre, bueno, ya posparto. ¿Cómo se maneja eso en Europa? De nuevo, los países del norte, los países nórdicos, son los más aventajados en el campo de incluir la perspectiva de género en el tema laboral. Por ponerte un ejemplo muy concreto, en Reino Unido, la baja de maternidad, también remunerada, puede prolongarse hasta durante 1 año. A partir de ese año, la madre puede elegir si toma una licencia no remunerada o se incorpora al trabajo. Pero eso no vendría siendo mucho tiempo. Depende. Tiene más que ver con un criterio objetivo, con las aspiraciones sociales que tenga la sociedad. Por ejemplo, en Suecia. En Suecia se favorece también una gran cantidad de meses por maternidad, de baja por maternidad, pero a la par se ofrece servicio de guardería gratuito. Incluso muchas empresas incorporan esa política y las que tienen un tamaño mediano, grande, ofrecen también servicios de cuidado de niños. El tema clave es la cantidad de esfuerzo que un gobierno esté dispuesto a hacer por conciliar la vida laboral y la vida familiar, sobre todo en el caso de las mujeres, que por el tema de la gestación, de tener que amamantar a la criatura, son las que tienen una carga mayor. De hecho, la tendencia mainstream, podríamos decir, que está habiendo en estos últimos años es equiparar el permiso de paternidad de padre y madre. El fin, favorecer la corresponsabilidad a la hora del cuidado de los niños. Corregir un poco ese estereotipo cultural por el que es la madre la que tiene que hacerse cargo de los niños, de la prole. Es lamentable de que todavía en pleno siglo XXI se estén haciendo huelgas y reclamos por reformas laborales que quieran hacer determinados países, como pudimos ver en el caso de Francia. Y en el caso de Venezuela, que la verdad es que nos rompe el alma la situación y la crisis en la cual está sumergida este país, donde solamente trabajarán lunes y martes hasta la 1:30 de la tarde.
Quizás el tiempo hablará de cuáles serán las consecuencias que tiene pues todo este movimiento, tanto a nivel laboral también como a nivel económico para Venezuela. Pero el tiempo hablará. Esperamos de que este programa haya sido de su agrado y que entiendan ya de por qué se conmemora este día 1 de mayo, el Día del Trabajador. Mi nombre es Lisbeth Montaz y esto ha sido La Caja Verde para Acento TV. Muchas gracias.